Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estaré trayendo una enseñanza, ¿verdad? Estaremos hablando del fin de los tiempos. Nosotros vemos como en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, en el libro de Apocalipsis, en el libro, ¿verdad?, de San Juan, nos habla, ¿verdad?, de la señales del fin. Entonces estaremos hablando, ¿verdad?, sobre esto. Pero antes de todo quiero levantar una oración. Quiero que el Señor me ayude para poder decir las palabras que Él quiere que se digan, ¿verdad?, conforme sea su voluntad. Padre eterno, Dios todopoderoso, me pongo delante de tu divina presencia, Señor, pidiéndote humildemente que tú seas mi ayudador. Que tú seas, Señor, el que te pongas y me quite yo. Que tu palabra vaya, Señor, como ríos de agua viva hacia la persona que está sedienta y que necesita, Señor, ser llena de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pido que toda interferencia del diablo, toda interferencia de ese enemigo de las almas, sea deshecha en el nombre de Jesús. No tenga parte ni suerte en estos momentos, Señor. Solamente tu voluntad sea hecha, Padre. Bendice el canal Voz del Cielo, porque es tu canal, Señor. Es tu voz, Señor, que va a las almas que necesitan, Señor, oír tu palabra. Gracias te doy, Padre, y a ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, ¿verdad?, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas. Estaremos, ¿verdad?, viendo el libro, también leyendo el libro de Apocalipsis. Es maravilloso poder hablar de la palabra, es un privilegio, especialmente, ¿verdad?, en estos tiempos en que nosotros nos debemos de parar en la brecha, nos debemos de parar como guerreros valientes, ¿verdad?, atalayas de la palabra, dando a conocer todo lo que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, hablemos, como dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, ¿verdad?, y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son pasajes de la palabra que siempre nosotros estamos, ¿verdad?, teniendo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Como dice la palabra, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nosotros siempre debemos de estar llenos de la palabra, porque en momentos difíciles siempre va a venir la palabra de Dios a darnos el soporte, la ayuda, la dirección. Porque la palabra tiene vida. La Biblia es un libro maravilloso, un libro, ¿verdad?, que está lleno de vida. Es la palabra de Dios, un libro del cual nosotros no debemos de dudar. En días pasados estaba mirando las noticias que quemaron muchas Biblias por allá, por el lado de Portland, Oregon, ¿verdad? Muy triste que se permita esto cuando este país ha sido un país, ¿verdad?, que fue fundado en la cristiandad. Entonces es muy triste ver que estén quemando la palabra, pero jamás van a terminar con ella, porque dice la palabra como está escrito y se tiene que cumplir, ¿verdad? No pasará, su palabra no pasará. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Estamos en situación difícil, estamos en los últimos tiempos. Realmente yo tengo que decirles que las cosas no van a mejorar. No esperen que las cosas vuelvan a ser como antes de la pandemia. Las cosas van a ir de mal en peor en muchas situaciones, muchas áreas. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser realistas y saber que lo que está escrito para su cumplimiento. Así como nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ¿verdad?, y padeció en esa cruz para que se cumpliese la palabra, así como estaba escrito que Herodes, ¿verdad?, iba a hacer todo lo que hizo, ¿verdad?, en ese tiempo de cuando el Señor, ¿verdad?, fue apresado. Poncio Pilato, todos ellos, ¿verdad?, tenía que cumplirse la palabra, lo mismo que hizo Judas Iscariote, ¿verdad?, también entregando al Señor. Estaba escrito, hay cosas que el Señor las permite porque se tiene que cumplir. Ahora nosotros lo único que podemos es orar y pedirle al Señor
que nos ayude, que nos dirija con su Espíritu Santo y que las cosas, ¿verdad?, sean conforme su voluntad. Él nos protege, nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros siendo malos, ¿verdad?, tenemos cuidado de nuestros hijos y tratamos de que estén seguros, el Señor a sí mismo, ¿verdad?, cuida a los que lo temen, a los que temen su nombre. Entonces estaremos leyendo, realmente yo sé que muchos de ustedes ya conocen el libro de Mateo y el capítulo 24 completo y el 25. Yo sé que son libros, ¿verdad?, que son muy leídos, pero nosotros siempre encontramos algo nuevo cuando estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Una y otra vez siempre encontramos algo nuevo. Entonces, me gustaría que tomen sus Biblias y que me sigan. Vamos a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 3. Con toda reverencia, ¿verdad? Porque la palabra es maravillosa y es una bendición para nuestras vidas tenerla. Y mientras la podemos leer, ¿verdad?, hay que aprovechar, porque hay lugares donde ya no se puede leer y otros donde se va a comenzar a prohibir leer la palabra. Entonces tenemos que aprovechar y memorizar lo más que podamos, ¿verdad? Dice así la palabra, dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vemos nosotros, ¿verdad?, que está muy claro lo que el Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad? El Señor habló a sus discípulos y les dijo todo lo que iba a pasar, ¿verdad?, en esta situación en que ellos iban a encontrar. Discúlpenme, se apagó la luz, ¿verdad? Y no sé por qué pasó eso. Normalmente eso no pasa. Pero bueno, siempre hay situaciones pasando, ¿verdad?, cuando uno siente que todo está bajo control. Bueno, me distrajo un poquito esta situación, ¿verdad? Espero que no me siga interfiriendo la situación. Entonces vemos que en el libro de Marcos también nos dice, ¿verdad?, en el capítulo 13, verso 3 en adelante, dice: señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacob y Juan y Andrés eran los discípulos que le estaban preguntando al Señor, y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús respondiéndoles les comenzó a decir: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos que el Señor, ¿verdad?, habla con ellos y les dice las situaciones que van a acontecer. Dice en el verso 7, dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún
no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. ¿Qué vemos en este tiempo nosotros? Vemos alborotos, oímos los rumores de guerras, vemos que las naciones, ¿verdad?, se ponen una en contra de la otra. Dice en el 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas, os azotarán y, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que hablas, sino el Espíritu Santo. Vemos nosotros en el 12 que dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La palabra se tiene que cumplir, ¿verdad? Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dan, ¿verdad?, información, cada uno, ¿verdad?, extra. Entonces nos dice, ¿verdad?, que las señales antes del fin. Entonces nosotros vemos que ellos le preguntan diciendo en el libro de Lucas, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. La palabra es muy clara, y verdaderamente nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener siempre presente la palabra del Señor, porque esa es nuestra lámpara, nuestra guía, y no podemos nosotros ignorar la palabra, porque dice la palabra que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento de la palabra, porque nosotros tenemos que estar bien informados de las profecías que se van a cumplir, de lo que se habla en la palabra. Entonces dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque cuando el Espíritu Santo nos dirige, ¿verdad?, no hay nadie que pueda hacer nada en contra de él. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque la palabra de Dios nos dice aquí mismo en el libro de Lucas, ¿verdad? Nos dice en el 22, porque estos días de retribución, estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Se tiene que cumplir la palabra. Entonces nosotros no debemos de estar llenos de temor ni de miedo, porque nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso, un Dios que nos protege, un Dios que nos dice no temas porque yo te ayudo. Verdaderamente es maravilloso estar en sus manos porque Él nos ama.
lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es ser obedientes al Señor. Él quiere la obediencia. Siempre, ¿verdad? Les repito que dice la palabra que más que sacrificios, el Señor quiere la obediencia. Es tiempo de ser genuinos. Es tiempo de ponernos en las manos del Señor sinceramente, ¿verdad? Tenemos que ser hijos obedientes. Pero no tenemos que tener temor. Nosotros debemos de ser, como dice la palabra, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. También nosotros, ¿verdad? Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. También la palabra nos dice que nosotros somos como árboles plantados junto a arroyos de agua, que damos el fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae. Dice que no así los malos serán como el viento que arrebata el viento, como el tamo que arrebata el viento. Pero nosotros somos hijos del Señor. Vamos a estar leyendo también en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16. En adelante nos dice el tiempo del fin, ¿verdad? Tenemos siempre que escudriñar la palabra, ir a buscar lo que está escrito para que podamos ir guiándonos con la palabra maravillosa. Dice así en Mateo 10, capítulo 10. Dice así la hermosa palabra maravillosa. Espero que estén siguiéndome, ¿verdad? Dice así la maravillosa palabra. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vemos nosotros, ¿verdad? Que está escrito esto que va a pasar, ¿verdad? Y que lo vemos pasando en otros lugares, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí hemos tenido la libertad en este país de poder llevar, ¿verdad?, nuestro servicio siguiendo a Jesucristo por medio de su palabra y de la fe en Él, y no hemos sido perseguidos. Pero hay países donde sí es penado leer la palabra y hablar de las cosas que están escritas en este libro maravilloso. Y no sabemos a futuro si en este lugar donde nos encontramos, vaya a suceder que se prohíba, ¿verdad?, también leer la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Yo les aconsejo, y lo voy a tomar yo por obra, de cada día aprenderme, ¿verdad?, un verso de la palabra para guardarla en mi corazón y en mi mente, por en caso que alguna cosa sucediera a futuro, yo tenga la palabra, ¿verdad?, bien memorizada en mi corazón y en mi mente para los momentos difíciles. Así que no está de más que nosotros, ¿verdad?, hagamos eso. No sé qué está pasando, ¿verdad?, que se apaga la luz de la lámpara. Entonces, no había pasado eso, pero se está apagando. Pero bueno, nada nos va a parar de hablar las cosas maravillosas que el Señor, ¿verdad?, nos dice en su palabra, y que estemos preparados, siendo prudentes, ¿verdad? Como dice, mansos como palomas. Y tenemos que estar siempre nosotros, ¿verdad?, atentos a lo que va aconteciendo con el pueblo de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Y todo, ¿verdad?,
se va cumpliendo al pie de la letra. Estamos pasando por una situación difícil en estos tiempos, ¿verdad? Ya lo han visto ustedes con esto de la pandemia. Es una situación difícil que yo jamás pensé que lo íbamos a mirar así. Nunca imaginé en mi mente. Y se están preparando muchas otras cosas, ¿verdad? Que todos no estamos muy informados. Hay especulaciones de tantas cosas que van a venir. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos con la palabra, siguiendo, ¿verdad? La dirección del Señor. Él nos avisará a través de la palabra, nos avisará a través de sueños. Él sabrá cómo nos va a dirigir y enseñar. Lo único que a nosotros nos toca es estar tomados de su mano y confiando en que Él va a trabajar en nuestras vidas y Él no nos va a dejar, Él nos va a dirigir. Pero nosotros debemos de ser personas valientes, dispuestas a todo. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nosotros tenemos que estar preparados, porque muchas veces a la iglesia no se le prepara para el tiempo difícil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados por si acaso las cosas se ponen muy difíciles. Mientras el Señor, ¿verdad? Viene, nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados, y leyendo su palabra, estando en comunión con Él. Cuando se nos va el sueño en la noche, conectémonos con el Señor y pidámosle dirección. Es tiempo de dolores. El mundo está, ¿verdad?, sumido en las tinieblas, como yo les dije anteriormente. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo y está dispuesto, ¿verdad?, a hacer la destrucción que él más puede y perseguir a la iglesia del Señor. Pero nosotros sabemos que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que sigamos adelante, nosotros firmes adelante, perseverando hasta el fin, tratando de que nuestra fe no decaiga, porque lo que nuestros ojos miran a veces, nuestros ojos naturales, ¿verdad?, no es la realidad. La verdad es lo que se ve con los ojos espirituales y lo que se escucha con el oído espiritual. Porque aquí el único que nos dirige a nosotros es el Señor. Esta carne de nosotros, esta humanidad perece. Pero nosotros sabemos que tenemos una vida eterna con el Señor. Nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, de los que mira Juan, que tienen vestiduras blancas, ¿verdad?, y que han sido muertos en la tribulación. Vamos a estar leyendo eso para mirar, ¿verdad? Esto que se mira en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, ¿verdad? Estaremos leyendo en el capítulo 7, verso 14. Dicen, vamos a comenzar del 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos nosotros que ellos están, ¿verdad?, con palmas en sus manos, y están vestidos de ropas blancas, pero son los que han salido de la tribulación y son de diferentes pueblos y naciones. Como nos dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Lucas, que son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la palabra. También nos dice en Marcos capítulo 13, verso 19, porque aquellos días serán de
retribución, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrá. Entonces, yo les insto, ¿verdad? Y les sugiero, como su hermana en Cristo, que se afiancen de la mano de Dios, que se agarren sinceramente, que como les dije en el otro video, el que ande chueco enderece el camino, y el que esté caminando derecho afiáncese más, porque vienen días difíciles, días en los que seremos probados nuestra fe, días en los que tenemos que tener los ojos espirituales abiertos y el oído espiritual atento a la voz del Señor, porque nosotros, ¿verdad? Si estamos escudriñando la palabra es nuestra luz que nos guiará en este camino. Y nosotros tenemos que estar siempre con los ojos puestos en Cristo Jesús, el consumador de la fe. Él es, ¿verdad?, nuestro Salvador. Él es el que pagó el precio en esa cruz y Él es el que nos guía. Con su Espíritu Santo nosotros, ¿verdad?, somos más que vencedores. No tenemos que tener temor porque el Señor está con nosotros. Él lo prometió. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Estamos en los tiempos del fin. Tenemos que estar afianzados. Tenemos que darnos apoyo los unos a los otros. El fuerte ayude al débil. Así que caminemos seguros de que Dios mira todas las cosas y Él permite que pasen unas cosas porque su palabra se tiene que cumplir. Así que yo, ¿verdad?, humildemente les pido que nos afiancemos de Dios, que nos demos ánimo los unos a los otros, que no paremos de orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo aquel, ¿verdad?, que se encuentre cerca de nosotros alrededor, y por cada uno de nuestros hermanos en toda la faz de la tierra que sirven al Señor. Porque sabemos, ¿verdad?, que a su tiempo tendremos la recompensa, que el Señor, ¿verdad?, viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados. Yo en días pasados tuve un sueño, ¿verdad?, muy pequeñito, pero en ese sueño, ¿verdad?, este país era atacado por el enemigo. Yo miraba los aviones volar y la gente en multitud decían que el país estaba siendo atacado por el enemigo. Y me desperté, ¿verdad? Uno siempre se despierta angustiado cuando ve este tipo de situaciones que se le presentan a uno en los sueños. Y es un país grande, poderoso, ¿verdad? Es una potencia y un país que nos ha brindado, ¿verdad?, el refugio y el apoyo. Y hemos visto este país como nuestro propio país. Entonces oremos, ¿verdad?, por nuestro país, por nuestro presidente. Oremos para que el Señor dé la guianza. Y dice que Él da la prueba, pero juntamente con la prueba da la salida. Entonces tengamos ánimo, cobremos ánimo, porque no estamos solos. Porque el Dios Todopoderoso que formó este mundo y nos formó a nosotros es el que nos cuida. Y tenemos una promesa que Él cumplirá, ¿verdad? Así como ha cumplido cada una de las cosas que Él nos ha prometido aquí en su palabra. Él cumplirá todo. Así que confiemos. Les amo en el amor de Cristo. Si les gustó esta enseñanza, esta palabra del Señor, compartan este video. Suscríbanse si no están suscritos. Y ustedes saben que yo lo hago con todo mi amor para servir al Señor, hablando la palabra, que corra como río de agua viva. Ese es el único fin de hablar. Así que si a veces no puedes ir a tocar la puerta del vecino o hablarle de Cristo a alguien, bueno, usa este video y diles que el Señor viene pronto
El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para recibirle. Así que Dios me les bendiga y sabemos que el fin, ¿verdad? Está ya profetizado en la palabra. Pero no tengan miedo. Dios me les bendiga. Su hermana María Maza estará con ustedes hasta el próximo mensajito. Dios me les bendiga. Bye bye.